El miércoles 23 de agosto empezaron a circular noticias de que Prigozhin había sufrido un accidente aéreo. En junio había encabezado un breve motín contra Putin. Así que la cronología de su muerte ha levantado sospechas sobre quién asesinó a Prigozhin. Algunos apuntan al liderazgo de Putin. El propio Putin no es ajeno a los intentos de asesinato. Ha escapado a 43 intentos de asesinato. Aunque esta cifra no supere ni se acerque a los 600 intentos de asesinato de Fidel Castro, sigue siendo un número asombroso. La mayoría de la gente solo tiene una oportunidad, como Prigozhin, y 43 intentos es un número increíblemente alto. Así que para los escépticos o los curiosos, en este video voy a desglosar cómo Vladimir Putin sobrevivió a 43 intentos de asesinato. Número 1. Gastar mucho en seguridad. Uno de los aspectos más sorprendentes del dispositivo de seguridad de Putin es la enorme cantidad de recursos dedicados a mantenerlo a salvo. El Servicio Federal de Protección, el FSO, es el núcleo de esta operación, que refleja años de experiencia heredada del KGB de la era soviética. Esta agencia ha evolucionado con el tiempo, absorbiendo bajo sus alas a diversos organismos gubernamentales, lo que ha conducido a la consolidación de poder que ahora les otorga el control sobre la asignación de los recursos financieros de Rusia. El general Dmitry Kochnev se erige como la figura enigmática al frente de la FSO. El presupuesto exacto de la FSO sigue envuelto en el secreto, pero su influencia es innegable. Según las estimaciones, la agencia dispone de un importante presupuesto anual, que podría ascender a 2.700 millones de dólares. A este poder financiero se suma una amplia plantilla de al menos 50.000 personas. Se estima que el presupuesto de seguridad de Putin no se parece a ningún otro en el mundo, y con razón. Con la asombrosa cifra de 43 intentos de asesinato documentados, está claro que existen innumerables amenazas contra su vida. Por ello, el Servicio Federal de Protección, o FSO, no escatima esfuerzos a la hora de asignar fondos para su seguridad. No se escatima en gastos, desde tecnología punta de vigilancia hasta un equipo de agentes de élite altamente cualificados. El alcance de la FSO se extiende a todos los aspectos imaginables de la protección, abarcando transporte seguro, sistemas de comunicación de última generación y exhaustivas comprobaciones de los antecedentes de cualquiera que entre en contacto con el presidente. El control del FSO sobre el presupuesto ruso le otorga un nivel de autonomía del que pocas agencias disfrutan. Esta autonomía garantiza que la agencia pueda canalizar los recursos hacia donde más se necesitan, sin trámites burocráticos. Esta consolidación de poder y recursos ha convertido a la FSO en una fuerza a tener en cuenta, no solo en términos de seguridad, sino también en el ámbito de la influencia nacional. De hecho, es probable que los antecedentes de Putin como antiguo agente del KGB hayan contribuido a que sea consciente de las amenazas potenciales que pueden surgir dentro de sus propios círculos. En consecuencia, diversifica estratégicamente sus medidas de seguridad para minimizar las vulnerabilidades. Este principio es evidente no solo en su enfoque personal, sino también en su gestión del aparato de seguridad en su conjunto. La Guardia Nacional, una entidad creada directamente por el propio Putin, sirve de contramedida al creciente poder del Servicio Federal de Protección. Con más de 1 millón de soldados bajo su mando, esta fuerza es una entidad formidable que responde directamente ante el presidente. Su función principal es disuadir cualquier aspiración de golpe militar o lucha interna por el poder. Esta medida demuestra que Putin reconoce la necesidad de equilibrar la dinámica de poder dentro de su estructura de seguridad. Aunque el mantenimiento anual de la Guardia Nacional supone un coste significativo para los contribuyentes rusos, Putin considera que es una inversión rentable para mantener la estabilidad y evitar desafíos internos a su autoridad. El importante presupuesto asignado a esta fuerza refleja la seriedad con la que Putin se toma su papel a la hora de garantizar la seguridad de su nación. El de la Guardia Nacional es también un intento de proyectar una imagen de fuerza y disuasión. Al exhibir una fuerza militar robusta, Putin pretende disuadir a cualquier oficial de alto rango, ya sea militar o civil, de considerar acciones que pudieran socavar su liderazgo. Ni siquiera figuras como el difunto Evgeny Prigozhin, líder de Wagner, podrían acercarse a él, aunque lo intentaran. Sin embargo, cuando se trata de hacer frente directamente a amenazas inmediatas y garantizar la seguridad física de Putin, es el Servicio de Seguridad Presidencial, SBP, el que ocupa un lugar central.
Esta unidad, también conocida como Sluzhba Bezopasnosti, Presidenta Rossi, está especialmente entrenada y equipada para ocuparse de la protección del presidente ruso. Su meticuloso proceso de selección, su intensa formación y sus conocimientos especializados les permiten actuar con discreción y eficacia. Profundizando aún más, el Destacamento de Seguridad Personal de Putin, el SBP, es una unidad polifacética entrenada a la perfección. Estos agentes altamente cualificados tienen el mandato letal de eliminar las amenazas percibidas. Su entrenamiento, proceso de selección y detalles operativos siguen siendo un secreto muy bien guardado. El proceso de selección para convertirse en miembro de esta fuerza de élite es increíblemente riguroso. Los posibles candidatos se someten a exhaustivas comprobaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas y rigurosas pruebas físicas para asegurarse de que poseen las cualidades necesarias para cumplir su cometido con eficacia. Los guardaespaldas más cercanos no solo son elegidos por su destreza física, sino también por su lealtad, su rapidez en la toma de decisiones y su capacidad para mantener la calma bajo una inmensa presión. Una vez seleccionados, estos guardaespaldas se someten a un entrenamiento continuo y especializado, perfeccionando sus habilidades en puntería, combate cuerpo a cuerpo, maniobras tácticas y respuesta a emergencias. Su función les exige ser adaptables y estar preparados para afrontar cualquier situación que pueda amenazar la seguridad del presidente. El secreto que rodea las operaciones de la SBP es primordial, ya que el factor sorpresa es crucial para garantizar la protección del presidente. Su presencia vigilante se percibe tanto en segundo plano como en primera línea. Cuando Putin viaja dentro de Rusia, el Servicio Especial de Guardaespaldas, SBP, organiza múltiples niveles de protección para asegurar su ruta. Acompañado por una comitiva que se asemeja a un desfile militar, su limusina es una fortaleza móvil. El Aurus Senat, la respuesta rusa a sus necesidades de seguridad, es una maravilla tecnológica diseñada para resistir toda una serie de amenazas, dejando claro que no se corren riesgos cuando se trata de su seguridad. Esta fortaleza móvil, creada según las especificaciones exactas de Putin, es un testimonio de su compromiso de limitar la dependencia de los productos occidentales. Con una inversión de más de 18 millones de rublos, que equivalen a $300.000, cuenta con unas fortificaciones sin parangón capaces de resistir balas de cualquier calibre, disparos de francotiradores, minas terrestres, ataques con gas químico e incluso ataques con misiles a pequeña escala. El Aurus Senat no es solo un vehículo, es un centro de mando de alta tecnología sobre ruedas. Equipada con sistemas de comunicación de vanguardia, la limusina garantiza que el equipo de seguridad permanezca conectado e informado en todo momento. Incluso cuando las ventanillas están totalmente cerradas, un avanzado sistema de circuito cerrado de televisión CCTV proporciona una visión completa de 360 grados del perímetro circundante, mejorando el conocimiento de la situación por parte del equipo de seguridad. Aparte de los dispositivos instalados en Rusia para protegerlo, también emplea a contratistas militares privados. Algunos de ellos son ENEOT Corp, Patriot, Redut, Fakel, Slavonic Corps y los grupos Wagner. De todos estos grupos, destaca el grupo Wagner. Aparecieron por primera vez en 2014, durante la anexión de Crimea por parte de Rusia, y desde entonces no se han contenido. Han participado en guerras en África, Oriente Medio y Sudamérica. Lo que Putin quiere que pensemos es que fue fundada por el propio Prigozhin. Él afirmó: limpié las armas viejas yo mismo, ordené los chalecos antibalas yo mismo y encontré especialistas que podían ayudarme con esto. A partir de ese momento, el 6 de mayo de 2014, nació un grupo de patriotas, que más tarde pasó a llamarse Batallón Wagner. Aunque él mismo no tiene formación militar, a menudo se apoyaba en Utkin, a quien también se da por muerto, para dirigir las operaciones del Wagner. Sin embargo, se admite que Putin y el Estado ruso están utilizando a grupos como Wagner como apoderados para tener una negación plausible de las operaciones militares en el extranjero, con el fin de ocultar las verdaderas víctimas de las intervenciones rusas en el extranjero. El grupo Wagner ha adquirido notoriedad por su participación en diversos conflictos y por las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos. Los operativos de Wagner han sido acusados de cometer crímenes de guerra, como asesinatos, torturas, violaciones y robos contra civiles, así como de torturar y asesinar a los acusados de deserción. Este contratista militar privado desempeñó un papel importante en la invasión rusa de Ucrania, en particular reclutando a presos de cárceles rusas para combatir en primera línea. Según se informa,
La fuerza del grupo Wagner en Ucrania creció sustancialmente con el tiempo, pasando de una estimación inicial de 1.000 operativos a unos 20.000 o 50.000 para finales de 2022. Evgeny Prigozhin, fundador del grupo Wagner, intentaría más tarde, en junio de 2023, derrocar al gobierno de Putin y enfrentarse cara a cara con el propio Putin. Número 2. Elimina a los rivales. Citando los crecientes poderes del grupo Wagner, Putin decidió que había llegado el momento de que un grupo con el que, según ha afirmado en repetidas ocasiones antes de 2021, no estaba vinculado, se integrara en el ejército ruso. Prigozhin se negó a hacerlo porque eso le convertiría en subordinado de hombres a los que despreciaba, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Hubo un periodo de crecientes tensiones entre el Ministerio de Defensa ruso y Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner. Prigozhin, en su día partidario de la invasión rusa de Ucrania, había dado un paso audaz. Criticó públicamente al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Los responsabilizó de las deficiencias militares de Rusia y los acusó de ceder territorios rusos a Ucrania. En un movimiento audaz, Prigozhin culpó a los militares de alto rango, alegando que sus decisiones habían comprometido los intereses nacionales de Rusia. No solo los criticó, sino que los acusó de orquestar la entrega de territorios rusos a Ucrania. Esta crítica caló hondo, resonando dentro de una jerarquía militar ya empañada por tensiones internas. Una invasión basada en mentiras. Eso es lo que dice Yevgeny Prigozhin en su impresionante arenga. En medio de esta escalada de tensiones, el grupo Wagner protagonizó una dramática rebelión. El 23 de junio de 2023 entraron en acción, afirmando su poder y desafiando el orden establecido. Prigozhin planteó la rebelión como una respuesta a un supuesto ataque a sus fuerzas por parte del Ministerio de Defensa. Exigió que Shoigu y Gerasimov le fueran entregados, revelando la profundidad de la lucha por el poder, intrigas, inaudibles, etc. El 24 de junio de 2023, el presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a la nación en un discurso televisado. Con gravedad, en sus palabras, denunció las acciones del grupo Wagner como poco menos que traición. Las palabras de Putin resonaron en toda la nación, reforzando su compromiso de mantener la estabilidad y el control. Se comprometió a sofocar la rebelión. Su plan inicial no era entrar en una guerra total en Moscú, sino capturar al ministro de Defensa, Shoigu, y al general de Estado Mayor, Gerasimov, cuando tenían previsto visitar la región meridional de Rusia que limita con Ucrania. Aunque el plan tenía muchas posibilidades de tener éxito, no se puso en marcha, ya que antes de que pudieran llevar a cabo ninguna acción, fueron descubiertos. Esto hizo que Prigozhin pusiera en marcha un plan B. Esta vez iba a marchar a Moscú para ver a Putin en persona. Es probable que Prigozhin informará de su plan a altos mandos militares. El comandante de la Guardia Nacional rusa, Viktor Zolotov, declaró que las autoridades tuvieron conocimiento de la rebelión planeada entre el 22 y el 25 de junio. Según Medusa, que transmite versiones anónimas, existe la posibilidad de que los servicios de seguridad no tuvieran el valor de decirle al presidente que algo pasa con Prigozhin, porque si informaran del problema, habría que tomar decisiones. ¿Y cómo se tomaría esa decisión? Entonces Wagner se negó a integrarse en el ejército regular. Había un cierto mal presentimiento extendido en el aire de que algo estaba a punto de pasar. Pero cuando lo discutieron en la reunión, decidieron ir de farol ante sus gritos golpistas, alegando que lo veían como un oportunista atrevido que no sigue las reglas del juego. En cuanto al riesgo de una insurrección armada, pensaban que era nulo. A medida que aumentaban las tensiones y los militares rusos se mostraban complacientes, las fuerzas de Prigozhin hicieron su jugada. Se hicieron con el control de Rostov del Don y se infiltraron en el cuartel general del Distrito Militar Sur de la ciudad. La repentina toma del poder conmocionó a toda la región. Fue en ese momento cuando Putin se dio cuenta de la situación. Antes de eso, pensaban que las cosas se calmarían por sí solas. Al principio, los funcionarios del Kremlin y Putin consideraron a Prigozhin un oportunista audaz y restaron importancia al riesgo de insurrección. Su creencia de que el anuncio de Prigozhin era un farol cambió una vez que Wagner capturó Rostov del Don. Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, indicó que tanto él como Putin subestimaron la situación, pensando que se desvanecería de forma natural.
En una notable demostración de fuerza, una columna blindada de tropas de Wagner puso sus miras en el corazón de Rusia, Moscú. Con determinación en sus filas, estos rebeldes armados con sistemas antiaéreos móviles avanzaron por el óblast de Voronezh, sin dejarse intimidar por los ataques aéreos del ejército ruso. El avance de la columna desafió las expectativas, incluso mientras en el cielo llovía fuego. Los militares rusos concentraron sus defensas terrestres a lo largo del camino hacia Moscú, anticipándose a la aproximación de Wagner. El escenario estaba preparado para un posible choque de proporciones titánicas, pero el destino tenía otros planes. El alcalde de Moscú, respaldado por Putin, declaró un régimen de operaciones antiterroristas en la ciudad, aumentando la presencia de seguridad y contemplando un toque de queda. Putin empezó a reunir vehículos blindados y fuerzas de seguridad alrededor de Moscú. Los vuelos desde Moscú se agotaron mientras la gente intentaba escapar y el avión de Putin despegó de Moscú, aunque él no iba a bordo. A continuación, Putin impuso restricciones de viaje en la cercana región de Kaluga. Dio instrucciones al FSB para que allanara la sede de Wagner en San Petersburgo, donde supuestamente encontraron dinero en efectivo, pistolas, lingotes de oro y mucho más. Prigozhin afirmó que el dinero estaba destinado a salarios y operaciones globales. También se registraron las oficinas del holding mediático de Prigozhin. La periodista rusa Olga Romanova acusó al FSB y a Putin de amenazar a las familias de los reclutas de Wagner. El Daily Telegraph informó de amenazas similares por parte de la inteligencia rusa durante el avance de Wagner sobre Moscú. Al parecer, el 24 de junio de 2023, Prigozhin intentó ponerse en contacto con Putin, pero este ni siquiera quiso hablar con él ni verle, sabiendo que estaba demasiado protegido para que el grupo de Wagner pudiera tocarle. Estaba muy seguro de su protección, pero finalmente las negociaciones fueron dirigidas por Vaino, Patrushev y Grislov, ya que Prigozhin insistió en la participación de altos funcionarios. Como Putin estaba enfadado con Prigozhin y se negaba incluso a hablar con él, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, intervino como mediador a petición de Putin. Lukashenko, presidente de Bielorrusia, y Prigozhin llegaron a un acuerdo por el que las fuerzas de Wagner se detendrían y regresarían a cambio de seguridad. El presidente de Bielorrusia dijo lo siguiente al respecto. Le dije, Shinya el diminutivo de Yevgeny, nadie te dará ni a Shoigu ni a Gerasimov, especialmente en esta situación. Conoces a Putin tan bien como yo. En segundo lugar, no solo no se reunirá contigo, no hablará con usted por teléfono debido a esta situación. Prigozhin guardó silencio al principio, pero luego estalló. Pero queremos justicia. Quieren estrangularnos. Iremos a Moscú, le dije. A mitad de camino os aplastarán como a un insecto. Poco después, Prigozhin anunció en una declaración sonora que había aceptado el acuerdo para evitar un derramamiento de sangre. Dijo, querían disolver la compañía militar Wagner. Emprendimos una marcha de la justicia el 23 de junio. En 24 horas llegamos a 200 kilómetros de Moscú. En este tiempo no derramamos ni una sola gota de sangre de nuestros combatientes. Ahora ha llegado el momento de derramar sangre, comprendiendo la responsabilidad por la posibilidad de que se derrame sangre rusa por un lado. Estamos dando la vuelta a nuestras columnas y regresando a los campamentos de campaña según lo previsto. El 24 de junio, alrededor de las 23:00, el grupo Wagner comenzó a retirarse de Rostov del Don. Los residentes vitorearon su partida, e incluso algunos saludaron a Prigozhin. La respuesta de Prigozhin al desenlace fue desenfadada. El 25 de junio, las fuerzas de Wagner también se retiraron de Voronezh y al parecer regresaron al este de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Peskov, declaró que se retirarían los cargos contra Prigozhin, que iría a Bielorrusia y que los combatientes de Wagner no serían procesados. Los no implicados en la rebelión podrían firmar con el Ministerio de Defensa y el despliegue de Wagner revertiría. La oficina de Putin agradeció a Lukashenko su papel en el fin de la rebelión. El 4 de julio, incluso los 10.000 millones de rublos en efectivo incautados por Putin fueron devueltos a Prigozhin, sin detalles sobre el oro y el polvo incautados anteriormente en su oficina de Petersburgo. Pero todo el mundo sabe que estas cosas no funcionan así. No se declara un golpe de Estado o un motín y se dice, lo siento, puedo volver ahora. No, así no es como funciona. Lo que hace que mucha gente sospeche de la decisión de Putin de dejar marchar a Prigozhin. Y durante un tiempo pareció que eso era exactamente lo que Putin intentaba hacer y que ni siquiera Prigozhin podía ser tan ingenuo. Pero entonces
El 23 de agosto de 2023, Prigozhin subió a un avión rumbo a Dios sabe dónde desde Dios sabe dónde. Al parecer, el propio Putin le vio por última vez en Rusia y ambos habían planeado ir a África. Que yo sepa, regresó ayer mismo de África. Allí se reunió con algunas personas oficiales. A medio camino entre Moscú y Petersburgo, el avión de Prigozhin cayó en picado con una estela de humo y el resto es historia. La gente ni siquiera está segura de si iba en el avión, pero los registros de personas que viajaban en él muestran a Yevgeny Prigozhin como pasajero. Se especula que Putin dejó vivir tanto tiempo a Prigozhin solo para saber cuáles de sus generales eran cómplices del golpe. Número 3. Consolidar el poder. Putin ha sobrevivido a la muerte muchas veces, y si nos fijamos en sus antecedentes, nos daremos cuenta de que fue entrenado precisamente para eso. La carrera de Putin comenzó como oficial de inteligencia exterior del KGB, donde pasó 16 años y alcanzó el rango de teniente coronel. En mayo de 1990 empezó a trabajar como asesor de asuntos internacionales de Anatoly Sobchak, alcalde de Leningrado. Sin embargo, la trayectoria de Putin dio un giro en 1991, cuando dimitió del KGB por su desacuerdo con el golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev. No quería que se le asociara con las actividades de inteligencia de la nueva administración. Tras el golpe, Putin consideró la posibilidad de trabajar como taxista privado para complementar sus ingresos. Posteriormente, el 28 de junio de 1991, asumió la dirección del Comité de Relaciones Exteriores de la alcaldía. Esta función consistía en fomentar las relaciones internacionales, atraer inversiones extranjeras y supervisar el registro de empresas. Al cabo de un año, una investigación dirigida por Marina Salye, del Consejo Legislativo de la ciudad, investigó a Putin por presunta mala conducta, entre otras cosas por infravalorar los precios y permitir la exportación de metales a cambio de ayuda alimentaria no suministrada. A pesar de la recomendación de destituirlo, Putin permaneció en su cargo hasta 1996. De 1994 a 1996, ocupó diversos cargos políticos y gubernamentales en San Petersburgo. Durante este periodo, Putin fue nombrado primer vicepresidente del gobierno de San Petersburgo en marzo de 1994. También organizó la rama de San Petersburgo del partido político progubernamental Nuestro Hogar, Rusia, asociado al primer ministro Viktor Chernomyrdin. Este partido liberal se mantuvo en el poder y él dirigió su campaña para las elecciones legislativas de 1995, al tiempo que dirigía su rama de San Petersburgo hasta junio de 1997. El 9 de agosto de 1999, Putin se convirtió en uno de los 3 primeros viceprimeros ministros y, ese mismo día, fue nombrado primer ministro en funciones del gobierno de la Federación Rusa por el presidente Yeltsin. Yeltsin manifestó su deseo de que Putin le sucediera y este aceptó presentarse como candidato a la presidencia. El 16 de agosto, el nombramiento de Putin como primer ministro fue aprobado por la Duma estatal, con 233 votos a favor, superando la mayoría requerida de 226. Aunque inicialmente subestimada, la imagen de Putin como defensor de la ley y el orden cobró fuerza tras los atentados de septiembre de 1999 contra apartamentos rusos y el conflicto de Dagestán. Esto reforzó su popularidad y le permitió superar a sus rivales en la carrera hacia las elecciones presidenciales. Aunque no estaba formalmente alineado con ningún partido, Putin expresó su apoyo al recién creado Partido de la Unidad. El partido alcanzó una popularidad significativa, ganando el 23,3% del voto popular en las elecciones a la Duma de diciembre de 1999 y prestando apoyo a la candidatura de Putin. El 31 de diciembre de 1999, la inesperada dimisión de Yeltsin llevó a Putin a convertirse en presidente interino de Rusia, según la Constitución. Poco después de asumir este cargo, Putin visitó a las tropas rusas en Chechenia. Su primer decreto presidencial, firmado ese mismo día, se titulaba Sobre las garantías para el expresidente de la Federación Rusa y los miembros de su familia. En este decreto, Putin garantizaba la inmunidad frente a cargos de corrupción para Yeltsin y los miembros de su familia, incluidos casos como el escándalo de sobornos Mavetex. Incluso consiguió abandonar y silenciar investigaciones que le implicaban a él mismo, como el caso de las exportaciones de metal de 1992. Inicialmente previstas para junio de 2000, las elecciones presidenciales se adelantaron al 26 de marzo de 2000, debido a la dimisión de Yeltsin. Putin ganó la primera vuelta de las elecciones con el 53% de los votos, a pesar de que sus oponentes se habían preparado para una contienda posterior. La toma de posesión del presidente Putin tuvo lugar el 7 de mayo de 2000,
y nombró primer ministro a Mikhail Kasyanov. Pero su gestión de la catástrofe del submarino Kursk, en agosto de 2000, suscitó críticas inmediatas debido a los retrasos en su respuesta, en la que 118 personas murieron en cuestión de minutos y otras 23 lograron sobrevivir durante unas penosas 6 horas. Durante ese tiempo, Putin rechazó la petición de ayuda de otras naciones para recuperar el submarino, ya que permanecía de vacaciones en la ciudad turística de Sochi, en el Mar Negro. Fue en este acontecimiento cuando Putin empezó a mostrar su desdén por los medios de comunicación. En una reunión con familiares de los submarinistas, Putin expresó su enfado por la cobertura crítica de la NTV, la cadena de televisión más popular del país. Según testigos, Putin exclamó: «¡Están mintiendo! ¡Mienten!». Acusó a la cadena de televisión de perjudicar activamente a los militares durante la última década, mientras siguen perdiéndose vidas en las Fuerzas Armadas. Poco después, transmitió a Venediktov su descontento con la cobertura radiofónica. El periodista compartió que había recibido quejas comparables del último líder soviético, Mikhail Gorbachev, y de su sucesor, Boris Yeltsin. Sin embargo, en esos casos, los dirigentes expresaron sus quejas al tiempo que permitían a los periodistas continuar su trabajo sin impedimentos. Reflexionando sobre ello, Venediktov reveló: «Si Gorbachev y Yeltsin creían que los medios de comunicación eran una institución de la sociedad, Putin creía sinceramente, y cree ahora, que son una herramienta». En una entrevista, relató: «Eso es lo que me dijo. Dijo que o es una herramienta en manos del poder, o una herramienta del propietario». Muy pronto, Putin pondría la NTV bajo el control del Estado, y no ha dejado de tomar medidas drásticas contra los medios de comunicación independientes. NTV es la única cadena nacional rusa de propiedad privada. En mayo de 2000, la Policía Fiscal, apoyada por la Fiscalía y agentes del FSB, llevó a cabo un registro de 12 horas en la sede de NTV y Media Most, la empresa matriz, lo que hizo temer que las acciones tuvieran motivaciones políticas debido a la oposición de NTV a Putin. Sin embargo, Putin negó su implicación. Posteriormente, las autoridades fiscales demandaron a Media Most, mientras que Gazprom adquirió participaciones de control en NTV en 2001. Putin se reunió con periodistas de NTV, pero se mantuvo distante de la situación. Más tarde, Gazprom Media destituyó a Kiselyov del cargo de director general de NTV. Esto puso entonces a Putin en control de una de las mayores televisiones estatales. Fue el primer caso de abuso de poder de Putin. De 2000 a 2004, Putin se centró en reconstruir la economía y la dinámica de poder del país. Llegó a un gran acuerdo con los oligarcas rusos, permitiéndoles mantener su influencia a cambio de apoyar a su gobierno. En octubre de 2002 se produjo la crisis de los rehenes en el teatro de Moscú, que se saldó con un elevado número de muertos. Sorprendentemente, la popularidad de Putin aumentó después, con un 83% de rusos que aprobaban su gestión de la crisis. En 2003, un referéndum en Chechenia dio lugar a una nueva constitución que alineaba la región con Rusia, al tiempo que concedía cierta autonomía. La Segunda Guerra de Chechenia debilitó al movimiento rebelde, aunque continuaron los ataques esporádicos en el norte del Cáucaso. En marzo de 2004, Putin fue reelegido con el 71% de los votos. La represión de los medios de comunicación volvió a ser inmediata, pero esta vez tomó medidas contra quienes financiaban a su oponente. Mikhail Jodorkovsky, presidente de la compañía de petróleo y gas Yukos, fue procesado por evasión fiscal y fraude. La prensa internacional lo consideró una represalia por las donaciones de Jodorkovsky a los opositores liberales y comunistas del Kremlin. El 7 de octubre de 2006, Anna Politkovskaya, periodista famosa por desvelar la corrupción en el seno del ejército ruso y sus acciones en Chechenia, recibió un disparo mortal en el vestíbulo de su complejo residencial, fecha que coincidía con el cumpleaños de Putin. La trágica muerte de Politkovskaya suscitó una amplia censura mundial, acompañada de acusaciones de que Putin no la había protegido adecuadamente o podría haber sido el autor intelectual del asesinato. Le culparon de utilizar el asesinato como demostración de fuerza contra los crecientes medios de comunicación independientes rusos. Sin embargo, Putin comentó personalmente que su muerte había planteado más problemas al gobierno que su propia labor periodística. Según la Constitución, Putin no podía optar a un tercer mandato. Sin embargo, no decía nada sobre el inicio de un nuevo mandato.
así que permitió que Medvedev fuera elegido como su sucesor en 2008. Putin se convirtió en primer ministro de Rusia tras la toma de posesión de Medvedev como presidente, lo que garantizó su continua influencia. En 2011, Medvedev propuso la candidatura de Putin a la presidencia en 2012, y la fuerte posición política de su partido hizo que su victoria pareciera probable. Las elecciones parlamentarias de diciembre de 2011 dieron lugar a protestas generalizadas por un supuesto fraude electoral. Los informes sugieren que organizó grupos paramilitares leales a él y a su partido durante este periodo y sofocó a estos disidentes. Durante el Congreso del Partido Rusia Unida celebrado el 24 de septiembre de 2011, Medvedev anunció su recomendación de que Putin se convirtiera en el candidato presidencial del partido, una medida preacordada entre ambos. Los rusos habían equiparado este acuerdo previo como rokirovka, que era también el término ruso para la jugada de ajedrez llamada enroque. La victoria de Putin en las elecciones presidenciales rusas de 2012 se vio empañada por acusaciones de fraude electoral, lo que provocó protestas contra Putin, incluida la famosa actuación de las Pussy Riot y su posterior juicio. Pero fue investido el 7 de mayo de 2012. Emitió una serie de decretos presidenciales, conocidos como los Decretos de Mayo, en los que esbozaba objetivos para la economía rusa y otros ámbitos políticos. Fue durante este tiempo cuando comenzó a emplear una legislación más estricta contra la comunidad LGBT, e incluso encabezó las polémicas leyes rusas de propaganda gay, introducidas en 2012 y 2013. Entonces también definió, según la ley, lo que era un agente extranjero, un nuevo término para atacar a los medios de comunicación. Este término tenía que ver con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a actividades políticas, así como con las personas o medios de comunicación que reciben financiación extranjera. Las entidades que entran en esta definición están sujetas a normas específicas de registro y control. El Ministerio de Justicia ruso tiene autoridad para incluir a tales organizaciones en la lista de agentes extranjeros. La represión contra los medios de comunicación persiste. El 30 de abril de 2021, el presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó enmiendas al Código de Infracciones Administrativas. Estas enmiendas imponían multas a los medios de comunicación que distribuyeran materiales de una entidad reconocida y registrada como agente extranjero en Rusia, si las publicaciones carecían de un indicador especial que designara al editor como agente extranjero. Estas restricciones son aplicables a los materiales difundidos en línea o a través de las redes sociales. Esto significa que existe un registro de medios de comunicación independientes extranjeros. Bajo la autoridad de Putin, están obligados a poner lo siguiente en cualquiera de sus contenidos. Estos materiales fueron producidos y/o distribuidos por una organización no comercial que desempeña funciones de agente extranjero. Al publicar este descargo de responsabilidad, las directivas se explayaron claramente. Projekt, un medio de comunicación con sede en el Kremlin, había colaborado con fuentes gubernamentales para destapar numerosos casos de corrupción e irregularidades en el seno de la administración Putin. Dirigido por el redactor jefe Roman Badanin, su equipo sacó a la luz las actuaciones del Kremlin contra el líder de la oposición Alexei Navalny. También investigaron el control mediático del Kremlin por parte de Alexei Gromov y revelaron la injerencia política rusa en África y Bolivia. También destaparon la corrupción en el régimen de Putin e identificaron a una supuesta examante de Putin y a un niño supuestamente vinculado a él. Sin embargo, en torno a 2019, sus fuentes dentro del gobierno empezaron a tratarles con frialdad, como enemigos afines a la Guerra Fría. En junio de 2021, Projekt se convirtió en el primer medio de comunicación designado indeseable y al que se prohibió publicar en Rusia. Badanin y otros periodistas fueron etiquetados como agentes extranjeros, una etiqueta que se ha aplicado a muchos más desde entonces. A pesar de estos problemas, los periodistas que trabajan fuera de Rusia han seguido siendo críticos e independientes, y su audiencia no ha disminuido. Pero en lo que respecta a Rusia, no existen medios de comunicación independientes, sino agentes extranjeros. Para Putin y sus partidarios, la única fuente aceptable de noticias es Rosia TV, que según los críticos no es más que un medio de propaganda que cuenta historias a favor del Estado, que es el juego de Putin todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos para este vídeo. Si te ha gustado, haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más.